El 2 de abril se van a cumplir 30 años de la Guerra de Malvinas. El otro día me estaban comentando, 5 mujeres fueron a la Guerra de Malvinas. ¿Usted lo sabía? Una de ellas, al momento de ser embarcada, el almirante del barco dijo, no, perdón, las mujeres no van a viajar a la guerra. Y 2 mujeres se plantaron, en especial una de ellas, diciéndole al almirante, discúlpeme almirante, nosotras vamos a ir igual, vamos a pelear igual en Malvinas, igual que ustedes. Y fueron. Son 5 veteranas de Malvinas, 5 héroes de la Guerra de Malvinas. Pero quizás también hay otras historias que usted no sepa y que también ocurrieron en Malvinas. ¿Usted sabe qué cantidad de judíos fueron a Malvinas? ¿Usted sabe que en Malvinas hubo rabinos justamente para asistir a aquellos miembros del ejército o de otras armas que pertenecían justamente a la religión judía? Apareció este libro que es de Hernán Dobry, Los rabinos de Malvinas, la comunidad judía argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo. Hernán está con nosotros. Hernán, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. No, gracias por estar. ¿Cuántos judíos fueron a la guerra? ¿Qué sabe? No hay un número cierto, porque no hay un censo puntual, pero yo logré ubicar al menos a 25. 25. Que si uno toma más o menos las proporciones de la comunidad de esa época, podrían llegar a ser unos 40. Más que nada por los apellidos sefaradíes es más difícil de ubicarlos, y esto fue más que nada un boca a boca, de ir ubicando a uno por otro, por un compañero que conocía que tenía a un compañero judío, entonces pude ir ubicándolos a todos los 25 que encontré, y así saber cuáles fueron sus vivencias, ¿no?, allá en la guerra. Contame, ¿a qué armas pertenecían? Todos ejércitos. No. ¿Todos? No, el 90% ejército. Había un par en la armada, e incluso había un suboficial judío en infantería de marina. Ah, mira vos. Un cabo segundo. ¿Todos estuvieron en la isla combatiendo? Sí, los 45 sí. Los 45. Entre los que estuvieron en la guerra y los movilizados habrá cerca de 200. Pero veteranos de guerra de Malvinas hay 45. Hoy todavía... ¿Cuántos murieron? Más o menos 40, digo. ¿Cuántos murieron? Ninguno. Ninguno. Y es una suerte. No, obviamente. No, pero aparte tiene que ver también con los batallones en los que estuvieron, o sea, depende de los sectores. ¿Se sabe en qué batallones estuvieron? Sí, la mayoría tiene que ver con los sectores donde vivía la comunidad judía argentina, y obviamente que el sector más grande tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y los siguientes es Córdoba y Rosario, y de Córdoba y Rosario fueron pocas unidades, la mayoría fue de Buenos Aires, así que casi todos... muchísimos de Corrientes, por ejemplo. Claro, pero las comunidades judías allá son mucho más chiquititas, entonces la proporción de que haya alguno es mucho más chica. La mayoría de los que yo ubiqué son del Regimiento 3, Infantería Mecanizado 3 de Tablada, y del Regimiento de Patricios. Igualmente encontré el 7 de Mercedes, especialmente ellos, y bueno, obviamente de Infantería de Marina y Marina. ¿Tuvieron enfrentamientos en la isla? Sí. ¿Con los británicos? Sí, mismo estuvieron en primera línea de combate. En el Cerro Dos Hermanas. Ajá. Incluso hay un caso que es más que interesante, que cruzó a Malvinas el 6 de junio. Y uno diría, bueno, un muchacho que apenas vivió la guerra, fueron 8 días. Pero hizo Comodoro Rivadavia, Río Grande, Puerto Argentino, Cerro Dos Hermanas, primera línea de combate. O sea, los 8 días que vivió de guerra... Del continente directamente a disparar y a que le disparen. Pero aparte en pleno combate, porque en ese momento se estaba definiendo ya el avance sobre Puerto Argentino. Así que llegó de la reserva que estaba en Patricios, en Comodoro Rivadavia, y fue a primera línea de combate, sin anestesia, sin nada de nada. Nada, directamente. La mayoría de sus compañeros murieron. Mirá vos. Entonces es una situación extraña, porque bueno, muchos que estuvieron en Patricios desembarcaron los primeros días de abril. A él le tocó 8 días de pura adrenalina, o sea, impresionante, de puro combate. Hernán, ¿cuántos rabinos en Malvinas? Los rabinos fueron 5. 5. Y lamentablemente, como pasaba con las 5 mujeres que iban a ir a Malvinas, no los dejaron llegar. Y acá hubo un problema muy, muy grande, porque había un rabino que estaba designado a Puerto Argentino, que es el que está en la tapa del libro. Y
se hizo toda la gestión ante el Estado Mayor Conjunto. ¿Quién los designa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el trámite? El trámite fue así. Es una historia media muy interesante. En esa época surgen dos gestiones paralelas. Una que tiene que ver con el Seminario Rabínico Latinoamericano, con el rabino Marshall Meyer en su momento, claro, y el rabino Baruch Plavnik, que es el que está en la tapa del libro, que era su asistente. A ver. Es el que no está vestido de soldado. Acá está. Acá está. Este es. ¿Cómo se llama? Baruch Plavnik. Ok. Hoy en día es rabino en la comunidad, en la Fundación Pardés, en Belgrano. Ajá. Y él, después de los servicios de Shabbat, los sábados, se hacía un breve encuentro en la casa del rabino Meyer. Y se ponen a discutir qué hacer sobre el tema de Malvinas, qué posición tomar. Porque el rabino Meyer en su momento era un ferviente luchador por los derechos humanos. Entonces, ¿qué se hacía ahí? Ya en el continente se sabía que había judíos combatiendo. Sí, estamos hablando de esto de mediados de abril, o sea, okay, ya habían sido movilizados. Okay. Entonces la discusión era, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos al gobierno o no? Meyer se oponía, porque pensaba que era una movida política del gobierno, no había guerra todavía, estábamos en abril. Y rabino Plavnik dice, no, yo soy argentino, Meyer era estadounidense, yo soy argentino, para mí las Malvinas son argentinas, fue lo que me inculcaron toda la vida, y yo no voy a dar marcha atrás con esto, lo voy a apoyar. Entonces le dice, bueno, si lo vas a apoyar, anda a apoyar a los soldados judíos que están allá. Y él dijo, bueno, haceme los trámites y yo voy. ¿Me puede contar la historia de esta foto? ¿Dónde fue sacada? Esa foto es en Comodoro Rivadavia. En Comodoro, sí. Esto es en el continente. La mayoría de los que están ahí son patricios. Y este soldado de acá es el que te conté la historia del 6 de junio. Ese mismo. El que tiene el libro. El mismo. Él participa en esa ceremonia y a los pocos días lo cruzan a... Así, como viene del continente directamente a matar o morir. O sea, hubo muchas unidades que fueron movilizadas a la Patagonia para dos fines. Una, reserva. Y el segundo era para proteger las bases de posibles ataques británicos. Bueno, él estaba dentro de la reserva ahí y en un momento dijeron la unidad de morteros a Malvinas. Ok. Y a él no lo querían cruzar. No lo querían cruzar. Escuchame una cosa, y entonces, ¿cómo llegan a las islas o no los rabinos? No pueden llegar. Nunca. El tema es así. Se negocia, la comunidad judía pide ante el Estado Mayor Conjunto que quería mandar 5 rabinos a Malvinas. Y le dijeron, ok, vamos a ver, averiguar, era un tire y afloje, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, hasta que finalmente el vicealmirante Suárez del Cerro, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto en ese momento, lo llama a la DAIA y le dice, ok, van a ir. Uno va a Malvinas, otro va a Comodoro Rivadavia con las tropas ahí, otro va a Río Gallegos con las tropas en Río Gallegos. Y después tienen 2 relevos para poder cumplir, porque como los rabinos no eran capellanes castrenses, tenían sus obligaciones en sus comunidades, tenían que dejar su vida, su familia, todo acá, entonces era difícil el tema. Entonces Pero los rabinos quisieron ir a las islas. El telegrama que yo conseguí del Estado Mayor Conjunto, que va dirigido al 5º Cuerpo de Ejército, que era el que manejaba todo en el continente, a Puerto Argentino, el general Menéndez, dice claramente el rabino Baruch Plavnik cruza a Puerto Argentino, directo. Mismo, Menéndez pide un censo de soldados judíos en Malvinas. Ah, se pidió censo. Se pidió censo. Yo encontré los documentos de una de las unidades donde están marcados los nombres en cada unidad donde están los soldados judíos que había. Porque obviamente iba a ir un rabino. Las unidades estaban desperdigadas por la isla. Tal cual. ¿A dónde lo mandabas? Tenía que ir a algún lugar. Entonces era bueno saber dónde tenía que haber un oficio religioso, ¿dónde? O si no hubiera un oficio, pero quisiera ir a visitarlos personalmente. Okay. No podía ir recorriendo cada uno y preguntar, disculpe, ¿acá hay algún soldado judío? Claro. Tenía que estar organizado. Entonces la idea era que eso estuviera todo organizado. El censo se hizo. Pero cuando va a viajar a Comodoro Rivadavia, ya el general García no quería que viajara. De ese censo salen los números que vos me dijiste al principio. El 90% eran del ejército. Sí. Y el resto eran de las otras 2 fuerzas. Sí, totalmente. Muy bien. Y ahí, cuando va a viajar el primer rabino, que es Baruch Plavnik, después viajan un par de días después los otros 2, el general García, que era el comandante en jefe del 5º Cuerpo del Ejército, no quiere que viaje. ¿Y por qué? Niega. Porque dice, no quiero tener judíos acá. No tienen nada que hacer los rabinos acá. Y se pelea con los segundos. Una cosa es no quiero tener los rabinos acá, otra cosa es no quiero judíos acá. No, los judíos estaban porque los tenía que tener.
pero no quería un rabino acá. Dice, no tiene nada que hacer acá, yo no tengo tiempo para ocuparme de esto, esto no va, por más de que haya orden del Estado Mayor Conjunto. Capellanes del ejército había. Capellanes del ejército siempre hay, porque todas las unidades del ejército tienen, y tienen la obligación, por su reglamento, de movilizarse con las tropas cuando la unidad se moviliza. Exacto. Entonces, así cruzaron a Malvinas un montón de capellanes castrenses, y así también se movilizaron en la Patagonia con sus respectivos Cuéntame, capellanes. ¿Hubo actos de discriminación? Muchísimo. En Malvinas especialmente. ¿En Malvinas? ¿Me puedes contar historias? Sí. El primero, uno de los que lo sufre es Marcelo Eddy, que es el soldado que viajó los últimos días. El día que lo van a cruzar a Malvinas... Este soldado. Sí. El subteniente que dirigía su unidad dice, bueno, van a cruzar los morteros, menos usted, porque me llevo criollos, judíos no. Y él le dice... ¿Se sabe el nombre de quién era el jefe? Él no me lo quiso decir en su momento, pero... ¿Se sabe si vive? ¿Y él se murió? Sí, es un subteniente. Bueno, puede haber muerto, pero es un subteniente, o sea, tendría 19 años, 20 años en ese momento, será de 50 años hoy. Y él le dice... Se empieza a pelear con él, empieza a discutir. Y lo separa del grupo. Y él agarra a uno de sus compañeros que estaba muerto de miedo, que temblaba de miedo, y le dice, déjame, voy yo. Lo sacó y se subió al avión. Y cuando lo ve el teniente ahí, dice, ¿y usted qué hace acá? Y dice, yo voy, si no, me vuelvo a Buenos Aires ya mismo. Y bueno, ya estaba arriba del avión y fue a parar a la primera línea de combate. Esa es una. Por ejemplo, Silvio Katz, no está en esa foto porque fue de tablada directo a Malvinas. Ahí sí, el subteniente Ardoino, que era el que tenía al frente su unidad, lo torturaba constantemente. Le metía las manos en agua helada para que se le congelaran. Lo insultaba, le decía, a usted lo van a matar porque es judío. Pero constantemente, en una carga de antisemitismo terrible, al punto que tiene una denuncia presentada contra él hoy en día en los tribunales en Tierra del Fuego. Estas causas que se han abierto hace un tiempo que buscan que los crímenes en Malvinas sean de lesa humanidad. Fue una violación a los derechos humanos. Están a la espera que se reconozca para que, si no, hubieran prescripto la mayoría de esas causas. Claro. Y una de estas causas es la de Silvio Katz, que lo torturaba todo el tiempo. Él hasta llegó un momento que pensaba, dice, prefiero que me maten, ya no quiero seguir más acá. Y todavía no había combatido. O sea, estaban los bombardeos de Malvinas, estaba todo, pero todavía no había estado enfrentándose a tiros con los ingleses, que lo hizo los últimos días. Y él daba, por ejemplo, cuando pensaban que iban a entrar en combate, les daba un poquito de whisky a cada uno. Y le decía, usted no, porque lo van a matar. Directamente. O sea, pero la tortura contra él fue terrible. Y estaba en pleno combate. Y una cosa que... O sea, durante mucho tiempo su guerra era contra su oficial, sí. No contra los ingleses. Era algo que muchas veces se preguntaban los soldados judíos. Era, ¿contra quién estoy peleando? ¿Quién es mi verdadero enemigo? Porque el que me va a matar, porque tiene una guerra conmigo, o el que tengo adelante mío, que me está matando diariamente. Y que es mi hermano. Que me está matando de frío. Y estoy defendiendo exactamente lo mismo. Bueno, es mi bandera, mi patria, mi tierra. Eso era algo que se lo planteaban a los soldados judíos siempre. Le preguntaba, ¿usted qué hace acá? Usted es judío. Usted no es argentino. Eso le planteaban. Sí. O sea, la cuestión de judío argentino, siempre uno decía, y el pobre soldado estaba con un rifle en la mano. Confundían religión con nacionalidad. Sí. Sí. Esa cuestión, esa cuestión no viene de ahí. O sea, ya lo sufrían en el servicio militar, ya lo venían sufriendo desde hace muchísimo tiempo ellos. Mismo, Malvinas tiene una cosa que es increíble en eso, y es que muchas veces, y no es bueno generalizar porque Malvinas ha habido de todo. O sea, ha habido actos heroicos desde soldados, suboficiales, oficiales, o sea, eso hay que remarcarlo. Pero hubieron muchísimos sectores que confundían, y especialmente en las primeras épocas, el clima que se vivía en un cuartel con el del post-desembarco. O sea, el mes de abril fue un mes de espera. Nadie sabía si combatían, si no combatían, si iban a venir los ingleses, si había una paz. Entonces el clima ahí era el mismo del regimiento. Y los seguían bailando de la misma forma, los seguían maltratando, como si estuvieran en el regimiento, como si fueran la formación. Era el continente. Directamente cuando hicieron la instrucción, apenas entraron, era la instrucción. No estaban en el cuartel, estaban acampando en algún lugar. Y los maltrataban de la misma forma. Y claro, ninguno se imaginaba eso, pero después siguió. Y muchos de esos oficiales y suboficiales no se daban cuenta que esos eran los que lo iban a defender.
Ellos estaban ahí para defender la patria. Ya no eran más el chiche con el que se divertían en el servicio militar. Y con los soldados judíos pasó lo mismo. Durante el servicio militar, ellos mismos, y he hablado cerca de 150 soldados, que fueron a Malvinas y que no fueron a Malvinas, me contaban todo lo mismo de su servicio militar. De qué era lo que le había pasado y cómo sufrían el antisemitismo diario de hacerlos, desde bailarlos sobre piedras a las 4 de la mañana en Río Gallego, en pleno invierno. O sea, maltratos terribles. Eso mismo se repetía en Malvinas. No iba a cambiar, porque era algo natural. Lo cual es lamentable, ¿no? Lamentable. Pero recibían ese mismo maltrato, acentuado todavía. Es que uno estaba en medio de una guerra. Qué bárbaro. ¿Me esperas 2 minutos? Sí. Ya venimos. San Miguel crece. Más obras públicas, mejoras en salud, un municipio pujante, una gestión comprometida que sabe hacer, que cumple. Transformando San Miguel. Intendencia Joaquín de la Torre. Compromiso con el futuro. Hospetax, obra social de peones de taxis, siempre velando por la salud de la familia taxista. Hospetax, una obra social idónea y solidaria comprometida con sus beneficiarios. Teléfono 4924-7655 al 57 y líneas rotativas. Apsa Media, la compañía de medios para que los anunciantes comuniquen sus propuestas en nuestros shoppings. Apsa Media, juntamos las ganas de comprar con las ganas de vender. Edesur, con la energía de su gente. Contame, a ver, historias de algunos soldados que te hayan impactado. La de Katz es terrible, porque lo que vive ahí es una cosa inhumana. Y creo que refleja parte de lo que muchos soldados sufrieron en Malvinas. Porque era algo que nadie se lo podía llegar a esperar. La de Marcelo Eddy, que fue el que viajó los últimos días, también es una historia terrible, porque primero tuvo pudo ver lo que necesitaban los soldados en serio. O sea, pudo verlo en la guerra, y aparte de eso, pudo ver la ayuda que le prestó alguien externo que lo pudiera ayudar en ese momento. Como fue al haber estado con rabinos en Comodoro Rivadavia, porque la mayoría de los soldados judíos no tenían a quién recurrir. Contame una cosa, el maltrato, el antisemitismo allí en Malvinas, ¿era por parte de los oficiales, suboficiales o también por los soldados? No, mayormente era oficiales y suboficiales. Los soldados llegamos... el momento de Malvinas hermanó a muchísimos soldados. O sea, porque la necesidad de salvarte, sabías que era en grupo o morías. ¿Estos soldados qué edades tenían? En la mayoría eran clase 62 y alguno que otro era clase 63 que le tocó viajar a último momento, o sea, que recién incorporados a Malvinas, al ejército. La mayoría de ellos fueron convocados nuevamente, pero ya habían sido dados de baja, porque se estaba incorporando la clase 63. 20 años tendrían. 19. 19 años. 18, 19, pero eran exacto, 60, 18, como mucho claro. estarían por cumplir 20 porque habían hecho Y el años resto de los otros soldados tenían más o menos la misma edad. Todos, la gran mayoría. Malvinas a nivel soldados fue la gran mayoría de clase 62, claro, porque llevaron los que estaban un poquito más preparados, por lo menos habían tenido instrucción de tiro, claro, hacía un año, pero la habían tenido, y un grupo de 63 que lo llevaron para cubrir lo que claro, le faltaba. Esos que, bueno, pobres estaban recién llegaditos a todo. Y después los oficiales y suboficiales, ahí ya tenías diferentes edades, porque un subteniente no era más grande que ellos. Era recién egresado, o sea, tenía 19, 20 años la mayoría. Y bueno, después estaban, obviamente, los cargos más grandes.
Pero esa diferencia entre 62 y 63 es importante, por el respeto que le tenían los oficiales. Mira vos. Ya habían pagado el derecho de piso durante el servicio militar, ya habían hecho todo, y ahora, bueno, el chiche nuevo era la 63. Entonces vos ya tenías un montón de beneficios. Había algunos que les quedaba una semana para terminar el servicio militar. Entonces el trato que por lo menos la confianza, era mucho más cercano. Y los problemas mayoritariamente los tenían, en su mayoría con suboficiales, porque eran con los que más trato tenían. Como pasaba en el servicio militar también. Los oficiales estaban en otro sector, en otro rango. Cada tanto tenían problemas, como le pasó a Katz con Flores Arduino, era su subteniente. Y como le pasó a Eddie también, que el que decide que no va a ir él a Malvinas es un oficial. Lo mismo le pasa a Kogan, Sigrid Kogan, en Patricios, que los forman a todos adelante en Patricios para llevarlos el día que van a embarcar a Patricios. Y dice, ¿qué pasa que los judíos no están? Y dice, ¿quiénes son los judíos acá en mi unidad? Tal. Bueno, usted diga ahora. Ellos sabían armar la lista de quién iba. Porque Patricios se dividió en dos partes, el que iba al continente y el que iba... Ellos armaron la lista. Entonces cuando lo dice, ¿los judíos dónde están? Entonces dice, usted, cuando nombren a Fernández, dice que es usted. Y así fue a Malvinas. Me dice, si yo fui a Malvinas por ser judío, dice, directamente. Porque me eligió, porque me tenía bronca y quería que fuera. Y que ya lo había maltratado. Al punto es, el maltrato fue tan grande que él, cuando en algún momento tenía algún problema de salud, se sentía mal, no pedía ir a la enfermería. Porque le iban a decir, usted no es judío de... Venía el insulto atrás. Entonces, evitó, hasta sintiéndose mal, en medio de los combates, ir a la enfermería. Porque su oficial lo iba a maltratar. Y todas esas historias son... ¿Qué otras cosas cuenta el libro? El libro cuenta dos partes. Esta parte del sufrimiento de los soldados. El maltrato. El maltrato y cómo fueron preparados a Malvinas estos soldados. O sea, cuál era el armamento que llevaban, cuál era la instrucción que tenían, qué vestimenta tenían, cómo estaban preparados para ir y cómo llegaron, porque de un día para el otro estaban en sus casas de vacaciones ya, porque los habían dado de baja, tratando de emprender de nuevo su vida, y los llamaron y dijeron, usted tiene que presentarse acá. Los subieron al día siguiente al Palomar, del Palomar, Comodoro Rivadavia, Puerto Argentino. Se levantaron al otro día en un lugar que no sabían ni dónde era, ni les decían que iban a Malvinas. Cuando llegaron ahí decían, bueno... ¿Nunca les dijeron que iban a la guerra? No, que no había guerra. Los que fueron primeros fueron el 8 de abril, 9 de abril. No había guerra. Los movilizaron a un lugar donde ni sabían para qué iban tampoco. Al punto que a muchos los llevaban de acá para acá, de acá para acá, de acá, porque no tenían ni idea de dónde tenían que ubicarse todavía. Y esa sorpresa es muy fuerte y es importante para entender todo el proceso que vivieron los soldados. Porque hasta el 1 de mayo era ¿dónde estamos? ¿Para qué estamos? Era la tensa espera de decir, espero la muerte que viene adelante y no sé si viene. Y era un desgaste que duró un mes. Y después de ahí, bueno, los bombardeos. Que ya había que aprender lo que era un bombardeo en serio, porque una cosa era tirar en la instrucción 5 tiros por fusil, y la otra es que te estuvieran bombardeando y otra cosa, barcos toda noche. En una película. Esos chicos lo habían visto en las películas. ¿Sí? Y los bombardeos de los barcos toda la noche sin poder dormir. Entonces todo eso lo cuenta al principio. Y la necesidad que tenían ellos de un cable a tierra. Se les sacaba el envío de cartas en la mitad de la guerra porque la disyuntiva era transporto cartas, transporto misiles. O bombas, o lo que fuera, o equipamientos. Entonces la decisión era transporte equipamiento. Pero bueno, ellos se quedaban sin ese cable a tierra. No tenían un capellán con quien hablar, porque cuando iban a misa ellos quedaban separados. Entonces se tenían que juntar entre ellos mismos. Todo eso hace que sea importantísimo que un capellán de su propia religión estuviera con ellos. Aunque hubieron varios casos de capellanes católicos que se acercaban a ellos y los asistían. Pero como pasa en todo el mundo, en Estados Unidos, un capellán judío es el mentor de un baptista o de un católico o de cualquier otra religión. Y cuando y lo cuentan los capellanes en la Segunda Guerra Mundial, que cuando ellos iban, en la trinchera no le preguntaban la religión. Claro, si era judío, y si era católico, lo asistían igual. Pues no podían esperar en esa trinchera que llegara el capitán católico. Igual. Entonces, todo eso lo cuento en el libro para explicar la necesidad de que un rabino estuviera ahí. Porque uno puede decir, ¿para qué hacían falta tantas cosas? ¿Para qué necesitas un rabino? Que se arregle con lo que tenga. Bueno, esa improvisación de la guerra fue no pensar que soldados de diferentes religiones, y le pasaba también a los protestantes, que pidieron mandar pastores. Los evangélicos. A los evangélicos. Pidieron mandar.
Le pidieron al Estado Mayor Conjunto cuando se enteraron que los rabinos iban a Malvinas. Y no los dejaron. Y no los dejaron. No los dejaron. Nunca le respondieron su solicitud. ¿Qué otras cosas cuenta el libro? Después el libro cuenta las vivencias de estos 5 rabinos. ¿Y por qué es tan importante, por más de que no hayan ido a Malvinas? Porque es la primera y única vez en la historia de Argentina que hubo capellanes de otra religión que no fuera la católica. Nunca se había dado antes y nunca se volvió a dar después. Incluso hoy en día, que son oficiales judíos hay muy pocos y civiles judíos hay muy pocos trabajando en las fuerzas. Ya conscripción no hay, así que soldados judíos no hay. Tampoco. Pero sí pasa con evangélicos, sí pasa con protestantes, que necesitan ayuda espiritual, que están en las Fuerzas Armadas, en la suboficialidad, hoy en día, y no tienen, no les permite, está prohibido. Y entre todas las modificaciones que se han hecho en las Fuerzas Armadas últimamente, todavía no se ha podido quebrar esa exclusividad, que es importantísimo para la pluralidad, que puedan ellos, que puedan pastores o de otras religiones poder acercarse. Claro, tal cual. Porque esa gente necesita la misma asistencia que necesitan los demás. Y al día de hoy todavía no se pudo quebrar. Entonces, el hecho de estos rabinos ahí, el hecho de esa foto, de que se haya celebrado una ceremonia de Shabbat en Comodoro Rivadavia, con los soldados en campaña, es un hecho histórico. No reconocido en la Argentina. Porque... ¿Y reconocido dónde? No se reconoció, o sea, no reconocido en la Argentina, pues se dio acá. Pero no reconoció, o sea, no se conoce... Trascendió en la época, pero no tampoco con la importancia que tenía. Era, bueno, los soldados judíos tuvieron una asistencia espiritual, pero el hecho es muy importante y nos sienta un precedente como para que puedan existir cambios hoy en día dentro de las Fuerzas Armadas, donde pueda haber una capellanía pluralista, donde haya asistencia para la mayoría de las religiones. Y por eso es importante el recordar esta historia. Claro. Porque se dio en el momento menos pensado. Son las historias no conocidas de Malvinas. Se dio durante la dictadura. Una dictadura que estaba acusada de antisemitismo. Exactamente. Y en ese momento fueron rabinos. Y se comprobó que también en la guerra hubo antisemitismo. Totalmente. Y Hernán, eso lo hace más contradictorio todavía. Claro. Hernán, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. De nada. Gracias. A usted lo espero el próximo martes. Gracias.